Bienvenido. Hemos preparado un resumen detallado de Primera de Crónicas para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Propósito del libro. El propósito del libro de Primera Crónicas es recordar al pueblo de Israel su identidad, herencia y propósito espiritual, especialmente después del exilio en Babilonia. Fue escrito para animar y fortalecer la fe de los israelitas, mostrando la fidelidad de Dios a sus promesas y destacando la importancia del linaje de David, el templo y la adoración verdadera. Presenta una genealogía detallada desde Adán hasta David para conectar al pueblo con su historia y con el plan de Dios. También resalta el reinado de David, no tanto desde una perspectiva política o militar, sino espiritual, enfocándose en la preparación para la construcción del templo y en el papel de los levitas y sacerdotes. Primera de Crónicas fue escrito para recordar al pueblo que, a pesar del juicio y el exilio, Dios no ha olvidado su pacto y los llama a restaurar su adoración, su identidad como nación santa y su esperanza en el futuro, Rey prometido. Autor. El autor de Primero Crónicas no se menciona explícitamente en el texto, pero la tradición judía y muchos estudiosos atribuyen su escritura a Esdras, el sacerdote y escriba. Se cree que escribió este libro, junto con dos crónicas, Esdras y Nehemías, después del regreso del exilio en Babilonia. Esdras habría recopilado registros históricos, genealogías y documentos sagrados para presentar una visión teológica centrada en la fidelidad de Dios y la importancia del templo, el culto y la descendencia davídica. Fecha: bajo el liderazgo de figuras como Esdras y Nehemías. El libro de Primera de Crónicas fue escrito probablemente entre los años 450 y 400 a.C. Resumen del libro y detalles importantes. El libro de Primero Crónicas presenta una historia sagrada de Israel desde una perspectiva teológica más que política. Fue escrito después del exilio babilónico, con el propósito de recordar al pueblo su identidad espiritual, reafirmar la promesa de Dios a David y enfatizar el papel del templo y la adoración en la vida nacional de Israel. El libro se divide en dos partes principales, capítulos 1 al 9. Extensas genealogías que comienzan con Adán y llegan hasta las familias que regresaron del exilio. Estas genealogías no solo son registros históricos, sino una manera de mostrar que Dios ha sido fiel a través de las generaciones. Capítulos 10 al 29. Se enfoca en el reinado del rey David, destacando especialmente su papel en la organización del culto, su deseo de construir el templo y su preparación para que su hijo Salomón lo construya. A diferencia de los libros de Samuel y Reyes, Primera Crónicas omite muchos errores personales de David, como el pecado con Betsabé, y en su lugar se enfoca en su corazón para Dios y en su papel como líder espiritual que prepara al pueblo para adorar al Señor. Detalles importantes de una Crónicas. Genealogías con propósito. Comienzan desde Adán y trazan la historia hasta el regreso del pueblo del exilio. Muestran que la historia de Israel está profundamente enraizada en el plan divino. Enfatizan las tribus de Judá, linaje de David, y Leví, sacerdocio, resaltando la realeza y la adoración como temas centrales. El reinado de David. Se omite la historia del ascenso al trono y se empieza desde su reinado en Jerusalén. Se centra en su liderazgo espiritual, su deseo de construir un templo y cómo Dios lo escoge y hace pacto con él. David organiza a los levitas, músicos y sacerdotes, asignando responsabilidades para el servicio del templo. Preparación para el templo. Aunque Dios no permite que David construya el templo, él reúne materiales, planea los diseños y prepara al pueblo y a su hijo Salomón. Su oración y palabras finales reflejan un corazón rendido a Dios y lleno de gratitud por su fidelidad. Teología de la adoración y el pacto. El libro exalta la centralidad del templo y la presencia de Dios.
reafirma el pacto davídico, la promesa de que un descendiente de David reinará para siempre, lo cual apunta a Jesús como el Mesías. Mensaje central. 1 Crónicas muestra que la historia del pueblo de Dios no está determinada solo por lo político o militar, sino por su relación con Dios. El libro llama al pueblo a vivir como una nación santa, enfocada en la adoración, la obediencia y la esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas. Citas memorables. 1 de Crónicas 16:11. Buscad al Señor y su poder. Buscad su rostro continuamente. ¿Por qué es memorable? Este versículo es parte del cántico de alabanza que David presentó cuando el arca del pacto fue llevada a Jerusalén. Es una exhortación directa a buscar a Dios con perseverancia, a depender de su poder y a cultivar una relación constante con Él. Nos recuerda que la vida espiritual no es ocasional, sino un llamado diario a estar en comunión con Dios. 1 Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. ¿Por qué es memorable? Estas palabras forman parte de la oración de David al final de su vida, cuando dedica todos los recursos para la construcción del templo. Es una poderosa declaración de adoración, reconociendo que todo le pertenece a Dios. Este versículo inspira reverencia, humildad y gratitud, y nos recuerda que Dios es el verdadero dueño de todo lo que somos y tenemos. Ahora, ¿a dónde encontramos a Jesús? Encontramos a Jesús en 1 de Crónicas, principalmente de manera simbólica y profética, a través de figuras, promesas y estructuras que apuntan al Mesías. Aunque su nombre no aparece directamente, el libro prepara el camino para su venida de forma muy clara. Aquí te explico cómo. En el pacto con David, 1 Crónicas 17:11 al 14, este es uno de los momentos más importantes del libro. Dios promete a David que de su descendencia saldrá un rey cuyo trono será eterno. Aunque se refiere a Salomón en el corto plazo, la promesa tiene un cumplimiento más profundo y completo en Jesús, el Mesías, descendiente de David, cuyo reino no tendrá fin. Este pacto se conoce como el pacto davídico y es fundamental para entender el papel de Jesús como Rey eterno y heredero legítimo del trono de David. Mateo 1:1, Lucas 1:32-33. En el templo y la adoración, David dedica gran parte de su reinado a preparar los materiales, el personal y los planes para la construcción del templo, aunque no lo edifica él mismo. Esto anticipa a Jesús, quien dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. Jesús es el verdadero templo de Dios, el lugar donde habita su presencia. En él se cumple el propósito del templo: reconciliar al ser humano con Dios y ofrecer adoración verdadera. En la figura de David como rey y adorador, David es un tipo de Cristo, un rey elegido por Dios, un adorador apasionado, un líder siervo que prepara el camino para algo más grande que él. Jesús es llamado en el Nuevo Testamento el Hijo de David, porque cumple y supera todo lo que David representó: justicia, humildad, obediencia y comunión íntima con el Padre. Jesús en 1 Crónicas se ve en el pacto eterno con David, que apunta a su reinado sin fin, la preparación del templo, símbolo de su cuerpo y su obra redentora, la figura de David, que anticipa al verdadero rey que vendría a establecer el reino de Dios. Aplicación práctica. Dios valora nuestra historia e identidad. El libro comienza con largas genealogías, capítulos 1 al 9, que pueden parecer tediosas, pero muestran que Dios recuerda cada nombre y cada historia. Tu vida importa. Tu origen, tu familia y tu caminar de fe no son olvidados por Dios. Somos parte de una historia más grande.
La adoración debe ser central en nuestra vida. La vida de David, en 1 Crónicas, no se enfoca en sus batallas, sino en su pasión por Dios y por la adoración. Él prepara todo para el templo, organiza músicos y sacerdotes, y busca constantemente a Dios. Nos recuerda que nuestra vida debe girar en torno a la adoración, no solo con música, sino en cómo vivimos, damos y servimos. Dios merece excelencia e intencionalidad. David no preparó el templo de forma casual, dio lo mejor, con orden, generosidad y planificación. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿le estamos dando a Dios lo mejor? Ya sea tiempo, talentos o recursos, Dios merece una devoción intencional y de todo corazón. El liderazgo debe ser servicial y con visión de legado. El ejemplo de David muestra que un buen líder prepara a la próxima generación. Él prepara a Salomón para el éxito y no insiste en hacerlo todo él mismo. Esto nos enseña a invertir en otros, mentorear y construir con una visión a largo plazo. Dios es soberano sobre todo. La oración final de David, 1 de Crónicas 29, 10 al 13, declara que todo pertenece a Dios, el poder, la riqueza y la gloria. Esto nos recuerda vivir con humildad y reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él y que somos administradores, no dueños.